Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta mañana en el tema la esencia de la vida cristiana debe de mantenerse hasta el final. La esencia de la vida cristiana debe de mantenerse hasta el final. Vamos a empezar hablando con respecto a lo que es la iglesia de Éfeso, que es a lo que acá nos lleva esta escritura. En la iglesia de Éfeso, el Señor nos hace ver, en primer lugar, los peligros de las deficiencias espirituales que la iglesia o el creyente que han empezado bien en su vida espiritual nos advierte en esta escritura el peligro de no mantenerse en esa dinámica de esencia de vida espiritual. Esto es lo que de alguna manera, a manera de introducción, podemos rescatar de lo que es esta escritura. Se lo voy a explicar de nuevo. En la iglesia de Éfeso, el Señor nos hace ver el peligro de las deficiencias espirituales que la iglesia o el creyente en lo personal, aquellos que han empezado bien, pues pueden sucumbir o pueden terminar mal. Eso es lo que se resume en todos estos versículos que nosotros hemos leído. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, esta iglesia fue una de las que fundó Pablo. Cuando Pablo se dirige a esta iglesia, en el capítulo número 1 del mismo libro de Efesios, versículo número 15, vea cómo el apóstol se dirige a esta iglesia en ese entonces. Y en esa escritura le dice: por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor y vuestro amor para con todos los santos. Cuando Pablo les está expresando en este versículo 15 del capítulo 1 de la carta a los Efesios, les está explicando y les está dando una palabra de la cual ellos estaban practicando. ¿Cuál eran las actitudes que esta iglesia en ese inicio estaba practicando? Pues Pablo dice que él se siente alegre porque ha oído de la fe de la iglesia de Éfeso y también ha oído del amor que ellos tienen para con sus mismos hermanos. Esto, diríamos, fue como el inicio de la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia llena de fe y una iglesia que practicaba el amor entre los santos. Bueno, quiere decir entonces que la iglesia en este caso despegó bien, porque eso es la manera del trasfondo de la vida espiritual. El trasfondo de la vida espiritual siempre se va a desarrollar en lo que son actitudes de fe y en lo que son actitudes del amor. Es decir, serían dos pilares fundamentales que
la iglesia la sostiene y como la iglesia debe de despegar y desenvolverse. Esto era lo que la iglesia estaba en su inicio viviendo. Estaba viviendo una altura de fe y estaba desarrollando el amor entre los santos. Y como decíamos que esto nos indica entonces que esta iglesia empezó bien, pero con el correr del tiempo, ese es el problema siempre, hermanos, el correr del tiempo. Siempre en ese intervalo del correr del tiempo es cuando las cosas a veces se pueden sostener y a veces no se pueden sostener. ¿Por qué? Porque en el caso de esta iglesia, que es como una radiografía para que nosotros nos veamos en ello, en el caso de esta iglesia despegó como debía de despegar, pero con el correr del tiempo, nosotros vemos que fue dejando lo que sería lo fundamental, que en este caso sería lo que es el amor tanto por Dios y el amor por los consiervos y el amor por los demás. Es decir, fue dejando ese elemento que es precisamente el que consolida, el que le da consistencia a lo que es la vida espiritual. En este caso, nosotros vemos que la iglesia, luego que ha corrido el tiempo, ellos ya se han centrado en otros asuntos. Vamos a ver qué es lo que leíamos en los primeros versículos. Nos dice, en este caso, dice, yo conozco, dice el verso 2, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y además dice el verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. En este caso, el Señor a través del Espíritu Santo le está diciendo que, y los está alabando en el sentido de que ellos están desarrollando una actividad importante como sería el asunto doctrinal. Como leemos en este versículo número 2, el soportar a los malos, el probar a los que decían ser y no lo eran. Se habían centrado en esto. Se habían centrado también en tener paciencia. Se habían centrado en sufrir situaciones por causa de la obra. En esto se habían centrado. Dicho de otra manera, que la iglesia que empezó bien, hermanos, ahora es una iglesia que entró en el asunto, diríamos, mecánico. Entró a la mecánica, entró a el servicio, entró a tener paciencia, entró a discutir y a mantener los aspectos doctrinales, entró a la vez a sufrir por causa de la obra. Esto nadie puede descalificarlo, por supuesto. El que veamos esta iglesia con estas características, veamos esta iglesia que no soporta a los malos.
a esta iglesia que no soporta a los mentirosos, a esta iglesia que sufre con paciencia, a esta iglesia que ha trabajado arduamente. Nadie puede con estas características descalificar a esta iglesia. Nadie puede decir, hombre, no son estos creyentes. ¿Cómo puede decir uno que no lo son si realmente ellos están desenvolviéndose y practicando algo fundamental dentro de la vida espiritual, como es tener paciencia, como es mantenerse doctrinalmente, como es el soportar, el no soportar a los mentirosos, es decir, señalarlos y decirle, tú no estás en el camino correcto, el sufrir con paciencia. Todo esto es lo que estaba haciendo la iglesia. Y como el mismo Señor dice en este versículo número 1, yo conozco. El versículo número 2, el Señor está diciendo, yo conozco esta actividad. Yo conozco este desenvolvimiento tuyo, iglesia de Éfeso. Yo lo conozco. Eso nos hace ver que el Señor conoce, por supuesto, la vida de la iglesia y la vida individual de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Y en este caso, eso es lo que le dice, yo conozco tus obras, iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. El Señor conoce cuando nosotros estamos embebidos en el trabajo de la obra. El Señor conoce nuestra paciencia. Él conoce todas estas cosas. Y parecería, hermanos, que, bueno, el Señor alabaría de una manera, diríamos, completa estas actividades de la iglesia. Porque si nos preguntan a nosotros qué calificación le podemos dar a esta iglesia o a estos creyentes, ¿verdad? Porque podemos identificarlo a manera de iglesia y a manera de creyentes en lo individual. ¿Qué calificación le podemos dar nosotros si nos preguntaran a nosotros, califique a esta iglesia o califique a este hermano que pertenece a esta iglesia? ¿Qué calificación le daríamos cuando es una iglesia o son hermanos que están trabajando? Son hermanos que están sirviendo, son hermanos que tienen celos, son hermanos que están sufriendo algunas intemperies por causa de la obra. La calificación que nosotros o yo le daría a alguien, y usted también lo haría, es que están el 100% siendo buenos creyentes. Esa es la calificación que nosotros le daríamos. Porque el asunto es que nosotros siempre vemos las cosas a través, hermanos, de las apariencias. Ese es el gran problema, que vemos las cosas de acuerdo a lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Usted se recuerda cuando llegó el profeta Samuel a ungir a David como rey, y llegó a la casa de Isaí y él le preguntó que cuáles eran los hijos, y lo que hizo Isaí fue presentarle el más alto, el más robusto, el más galán, el más apuesto. Y el profeta le decía, no es este el que yo siento en mi corazón que Jehová va a ungir como rey. No es este. Y le traía otro más grande y más apuesto. Y le decía el profeta, no es este. Le decía, yo no siento que sea este. Y por último, cuando se los pasó a todos, Isaí, a todos los hijos, el profeta Samuel le dijo, bueno, no hay otro. Sí, hay uno que está por allá. Y es ahí donde el profeta dice, es que Dios no ve las apariencias. Damos un amén, iglesia.
Dios no ve las apariencias, Dios lo que ve es el corazón. Pero nosotros nos vamos por la apariencia. Nosotros nos vamos por aquello que decimos, como habla de bien, solo de Dios habla esta persona. Dice, qué hermano tan bueno para servir, qué hermano que cómo pelea por la doctrina, qué hermano cómo sufre por la causa de la obra de Dios. Dice uno, mi respeto para ese hermano, el 10 le doy a ese hermano, a esa hermana. Eso es lo que pudo haber sucedido con la iglesia de Éfeso. Pero a los ojos del Señor, hermanos, eso es lo bonito, ¿verdad? Que el ojo del Señor es diferente al ojo nuestro. Damos un amén. El ojo del Señor es diferente. ¿En qué sentido es diferente? Porque en el versículo número 2, en el versículo número, diríamos 4 más bien, el Señor le pone, hermanos, el ojo detectando el elemento que a todas esas actividades y a todas esas buenas actitudes cristianas le faltaba. En él le dice, todo esto está excelente, pero esto queda sin efecto, porque el antídoto o del elemento que esto le daría vida a todas estas acciones, todas estas diríamos luchas de preservación de la doctrina, de trabajo, de entrega, de sufrimiento, esto todo estaría completo si tuviera el elemento del amor. Eso es lo que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que el problema, hermanos, se lo detectó el Señor. Nosotros no se lo hubiésemos detectado a un creyente o a una iglesia, pero el Señor le detectó el problema cuando le dice en el versículo número 4, pero tengo contra ti, ¿verdad? Qué importante es esto. Vengo contra ti, lo voy a leer. Sin embargo, hay algo que no me gusta, le dice el Señor. Hay algo que no me gusta de ti. Sos bueno para esto, sos bueno para esto otro. Hablar lengua, predicas, pero hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas al principio. Wow, esto sí que está serio, hermano. Tengo algo que no pega. Hay algo que no consolida lo otro. Y es que le dice, y es que algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano, dice esta versión. Veamos otra versión. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Es decir, hay, diríamos, un pelo en la sopa, hermano. Damos un gloria a Dios. La sopa está buena, pero la arruina el pelo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Estamos viendo que el Señor no le da una aprobación total a todas estas buenas actividades que la iglesia de Éfeso está llevando a cabo. Entonces, no le da lo que es el aval el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en esto, hermanos? Lo que tenemos que ver en esto es lo siguiente, ¿verdad? Que siempre en lo que cada uno de los creyentes debemos de luchar, es decir, todos sin excepción,
Lo que tenemos que luchar todos es que debemos de esforzarnos, hermano, para que, como decíamos a manera de tema, es interesante, a manera de tema decíamos, la esencia de la vida espiritual debe de ser hasta el final. Es decir, no nos podemos desarrollar nosotros dentro de una vida cristiana mecánica. No podemos hacerlo porque, en primer lugar, el Señor conoce, no lo podemos engañar, porque eso es lo que dice: yo conozco tus obras, le dice acá el Señor a la iglesia. Entonces, de eso nosotros debemos de estar muy seguros, que en primer lugar tenemos que hacer siempre la plana correcta y completa, por supuesto en el Espíritu y con la ayuda del Señor. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque en primer lugar el Señor conoce nuestra vida interna. El Señor nos conoce de afuera y nos conoce de adentro, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, sabiendo que el Señor conoce lo de adentro y conoce lo de afuera, es ahí donde cada uno va a tratar la manera de no quitarle el quilataje a lo que es la vida completa espiritual. No quitarle y sobre todo el elemento que es el que le da, hermanos, todo, diríamos, la aleación, que es el elemento del amor. Nosotros no podemos desarrollarnos en una vida cristiana mecánica sin, hermanos, habiendo dejado lo elemental, habiendo dejado lo que es el elemento del amor. No podemos nosotros dejarlo, ¿verdad? Yo no sé si, hermanos, pongan los aires, creo que tienen calor los hermanos. Amén. ¿Verdad? O sea que no podemos nosotros dejar y de saber que en primer lugar el Señor nos conoce. ¿Cuántos saben que el Señor nos conoce? Aunque nosotros le digamos mil cosas, aunque nosotros hagamos, hermanos, cosas bonitas, cosas que dan realmente, que impresionan a las personas, pero es ahí donde nosotros vamos a decir, bueno, nosotros necesitamos seguir dentro de la vida espiritual, luchando por mantenernos en la verdadera esencia de esa vida espiritual. La esencia que es, como decíamos, es el amor. Entonces quiere decir que el Señor le pide a esta iglesia, y por supuesto le sigue pidiendo a la iglesia y a cada uno de los que estamos siendo parte de ella, que está bien el cuidar la sana doctrina, está bien el trabajo, está bien el servicio, está bien el celo, y es más, el sufrimiento por causa de la obra. Pero si todo eso que nosotros podemos estar desarrollando no lleva lo que es este elemento del amor, lo descalifica a Dios. Lo descalifica a Dios. No tiene el total aval de Dios. Esto es bueno, hermanos. ¿Por qué? Es bueno que como iglesia lo entendamos, por el hecho de que uno se puede tirar la vida. Se puede tirar la vida, hermanos, haciendo la vida cristiana en un aspecto mecánico. Uno se puede tirar la vida, podemos ver por lo menos servidores abnegados, servidores que se están dando todo, servidores que
que no dejan, hermanos, espacio para no dejar de servir al Señor. Nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Pero si ya nosotros hemos dejado tanto de amar a Dios como también de amar a nuestros hermanos, todo eso lo descalifica a Dios, porque eso es lo que estamos viendo acá. Todo eso lo descalifica a Dios. Le dice, todo está bien, pero entonces cuando nosotros encontremos los peros, porque eso es lo que dice el versículo número 4, al inicio dice, pero nosotros tenemos que ponerle atención a los peros que aparecen en la Biblia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo esto, hermano. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Ya no está ese amor que tú desarrollaste en el principio. Ya no lo veo, no lo percibo. Entonces acá puede verse como, o podemos verlo nosotros como, hermanos, como una reografía, de la vida espiritual, como una reografía de nuestra misma vida cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Como una reografía en el sentido de que nos falta, y vamos a ver, póngame atención acá. Hay algo que el Señor, en el versículo número 5, vamos a ver, hay algo que el Señor, hermano, mire lo lindo del Señor, cuántos alaban su nombre. Vea lo precioso de el cuidado de Dios. ¿Cuál es lo precioso del cuidado de Dios? Que el Señor siempre, hermanos, no arremete con una disciplina para con la iglesia. El Señor nunca va a aplicar una disciplina para la iglesia o para nosotros como iglesia cuando estemos haciendo las cosas incompletas. Siempre el Señor, hermanos, es benevolente. Siempre el amor o el Señor llevará a cabo y nos alertará para que nosotros corrijamos. Eso es lo que nosotros leemos en el versículo número 5. Y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, esto es como el padre que llama al hijo. ¿Está conmigo, iglesia? Como el padre que ama al hijo le dice, mire, hijo, usted ha cometido estos errores, estas faltas. Le voy a decir que es incorrecto, que esto no es bueno. Y le voy a advertir, primeramente le voy a decir que usted tiene que corregir esto, y todavía no lo ha castigado. Todavía no lo ha disciplinado. Y usted le dice, pero tengo, le dice el Señor, estas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero viene el Señor y le dice, recuerda, es decir, regresa, es decir, empieza, recuérdate de dónde has caído. ¿Qué significa de dónde has caído? Lo que significa de dónde has caído es, recuérdate cómo empezaste. Recuérdate cuando llorabas delante del Señor. Recuérdate cuando entregabas hasta los pelos por la obra de Dios. Acuérdate que no te detenía nada en ese tiempo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Recuérdate. Entonces el Señor, hermanos, apela al recuerdo de la iglesia de Éfeso.
El Señor apela a la iglesia, le dice, recuérdate, como decirle, mira hijo, tienes que corregir esto. Y para corregir este desfase espiritual, lo que tienes que hacer es remontarte cuando empezaste en tu vida espiritual. Cuando empezaste a dar los primeros pasos de tu vida espiritual. Eso es lo que le está diciendo. Recuérdate, y eso es lo que sucede, hermanos, siempre cuando iniciamos la vida espiritual. Usted no me va a decir que no es así. Usted no me va a decir que estoy exagerando. Cuando empezamos la vida espiritual, ¿acaso no es cierto, hermano, que somos loquitos? ¿Acaso no es cierto que somos intrépidos? ¿Acaso no es cierto que no nos detienen las barreras? ¿Acaso no es cierto que somos personas totalmente apasionados, enamorados en esos inicios de lo que es Dios? Eso es así. Eso es así. Por lo general así se empieza. ¿Cómo se empieza? Se empieza congregándonos, hermanos, se empieza sirviendo, se empieza y ese servicio se hace con todo el corazón. Así se empieza. No se pierde culto uno. No deja de leer la Biblia. Yo me recuerdo cuando recién estaba entrado a Cristo. Yo me recuerdo, hermanos, mire, iba a la iglesia y en el camino, se lo digo porque es algo que yo lo he experimentado. Y en el camino, hay en esa calle, por varios árboles, atrás, acá por Soyapango, había lugares que me prendía el espíritu. Estaba leyendo la Biblia, tenía que parquearme para leer y orar sobre la palabra del Señor. Yo lo he experimentado eso. Y no había momento cuando no oía la palabra. Ya la palabra estaba, pero angustiado por oír la predicación, porque Dios me hablaba a través de la predicación. Ese es siempre, por lo general, el inicio de la vida espiritual. El servir al Señor. Yo, por ejemplo, yo les decía, no sé si en la vigilia les decía que, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia y veía a los diáconos vestidos de blanco, los servidores vestidos de blanco, que eran los diáconos, para mí fue una impresión tremenda. Una impresión, pero que me quedé impresionado de ver a esos hermanos en esa posición que estaban. Yo decía, qué posición tan tremenda tienen esos hermanos, decía yo. Qué privilegio de ser los hombres santos. Y eso estaba en mi corazón, hermano. Eso estaba en mi corazón. Pero es decir, en todos los campos uno es impresionado. Es impresionado. Yo me impresionaba cuando llegaba a la puerta y le dan un abrazo a uno, que es lo que siempre pedimos a los hermanos diáconos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es lo que todo eso me impresionaba. Y eso es lo que le sucede a todos los que han tenido un encuentro con el Señor. Quiere orar, quiere leer, quiere vigilar, quiere servir, quiere, hermanos. Yo me recuerdo que me enviaban a diferentes lugares, hermanos, lejos, aquí en el país, pues a mi entender, yo lo veía lejos, porque pues sí, yo estaba acostumbrado
a ser activo, pero en los asuntos temporales, pero no en lo de Dios. Ahora a usted le toca a tal parte, usted va allá a la Unión, usted va allá al volcán, usted va allá a limpiar una casa donde se hace un campo blanco, usted va allá y aquel gozo, aquella alegría de hermanos de ser involucrado en aquello. Así se empieza en la vida espiritual. No le duelen los pies a uno. No anda viendo el tanque de la gasolina, vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Uno no anda viendo, hermanos. Yo me recuerdo que cuando yo logré, yo no logré nada, sino que cuando aparecí en esa lista que siempre ponemos ahí, yo me quedé impresionado que yo estaba ahí, mi nombre estaba ahí. Yo me quedé pero boquiabierta que mi nombre apareció ahí. Y dije, esto es inmerecido. Y eso, el ponerme ese uniforme, yo también, de lo que veía al principio, ahora yo estoy igual que lo que veía al principio. Y créale, hermano, ese uniforme, se lo estoy diciendo, ese uniforme para mí, y que el que tenga oídos oiga, ese uniforme para mí era santo. Ese uniforme no era un uniforme que lo anda ahí, lo sacaba del mondongo de la vaca para ponérmelo. No, ese uniforme era un uniforme santo. Yo andaba mi uniforme en el trabajo, en mis actividades andaba mi uniforme. Y a la hora usted ve diáconos que andan sin uniforme. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted ve, hermanos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, la respuesta está en el versículo número 5. Que yo iba a llegar a la iglesia a servir, que yo no iba a estar ahí donde me habían puesto, donde aparecía ahí en la programación. Ponía ese uniforme y decía, qué privilegio. Me iba al parqueo y yo veía a algunos que ya habían perdido el primer amor, porque esto se va perdiendo. Si uno no tiene cuidado, se va perdiendo y se vuelve un robot uno dentro de las iglesias. Así, esto se va perdiendo. Y yo me recuerdo que en el parqueo, ¿verdad? No era aquí en esta iglesia, era en otra que tenía parqueo también. Hermanos, yo me recuerdo que ya los que habían perdido el primer amor, mire, yo les oía, ¿verdad? Yo les oía. Ese hermano decía, eso me consta a mí, ese hermano probablemente anda en las drogas, anda vendiendo droga, pero mire el carro que anda. Los 2 diáconos, 3 diáconos haciendo la conversación ahí, reuniones de críticos. Ahí estaban los diáconos. Y claro que los coordinadores nos daban instrucciones de cómo era el servicio en el parqueo. Usted tiene que estar atento para el que tenga oídos oiga. Atento para cuando venga el hermano con su carro, usted no se avalanche de un solo, sino que deje que se arreglen. A veces vienen desarregladitos y luego usted los atiende, les abre la puerta. Está pendiente, no va a haber una llanta pinchada, porque el hermano pierde el gozo cuando después del culto va a hallar la llanta pinchada. Y él pierde el gozo, y sí es cierto. Entonces no se entrenaban, no se instruía que usted tiene que estar pendiente de que las llantas estén bien, que no vaya a haber nada, y que esa oveja que ha venido a la iglesia, damos un amén, iglesia, que ese que ha venido a la iglesia, ese se vaya bendecido, que no le quite la bendición de la palabra el diablo. Y mientras aquellos hacían sus ruedas para criticar, a mí nunca me ha gustado pegarme a los criticones, a los chambrosos, ni mucho menos me ha gustado pegarme a los mediocres. No me gustan los mediocres. No me gusta. ¿Sabe por qué no me gusta? Porque yo soy mediocre, y si me pego a otro mediocre,
me acabo de mediocretar, me acabo de arruinar. O sea que yo le huyo a ese que anda llorando. Fíjese que no se puede sacar el bus. Fíjese que no me lavaron la camisa. Por eso vine a decir, hermano, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos son mediocres. Mediocres. Entonces, como yo soy mediocre, entonces digo yo, es como que un enfermo se le arrime el otro enfermo, con COVID, se le arrime el otro COVID, lo acaba de matar. Si tiene COVID poco y le suma el del otro, se lo acaba. Damos un amén. Entonces se lo acaba. Entonces yo le huyo, al mediocre yo le huyo. No me gusta hablar ni en el campo de la vida secular. Me gustaba hablar con gente que todo decía, todo está malo, ya no sirve, a saber qué vamos a hacer de país, ya no tiene nada. No me gustaba esa gente. Entonces le sigo contando el chambre de los parqueos. Eso sí, el chambre sí les gusta, sí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando yo veía las ruedas ahí de chambrosos, de envidiosos, porque hay hermanos que le dan ganas de llorar, de rabia cuando ven al otro bendecido. Y yo dice, ¿por qué no logro nada? Porque Dios no me da. Entonces yo me iba por allá. Venga, hermano, venga, platiquemos. No, a mí me han dado instrucciones que tengo que estar pendiente del que viene, tengo que atenderlo, tengo que cuidar las llantas del carro, tengo que atenderlo. Pero le cuento algo y no estoy alabándome, hermano. No estoy alabándome. Vive Dios que no. El parqueo, yo creo que estaba igual, así, porque estaba a las orillas de la iglesia, sí, a las orillas de la nave, a las orillas, quizás igual. Pero lo que yo le quiero decir es que yo me echaba las predicaciones en el parqueo. Qué galán que hubiera habido raditos, así como hay ahora teléfonos, ahí uno lo pone de un solo. No, yo andaba haciendo la obra, andaba haciendo lo que me había puesto a hacer el coordinador. Pero sabía de qué estaban predicando. Yo andaba con el oído, no me perdía mensajes, ni aún en el parqueo. Me iba a limpiar los servicios, yo no me perdía mensaje. Esa es las características del primer amor. Ese es el primer amor. El primer amor uno quiere, corre. Uno dice, aquí estoy. ¿A dónde quiere ponerme? Aquí estoy a su disposición. Ese es el primer amor. Eso es lo que caracteriza el primer amor. Uno no anda, bueno, yo lo he vivido y tengo la solvencia de predicarlo porque yo lo he experimentado, ese primer amor. Y usted me dirá, y ya no hay nada de eso, hermano. No sé, póngame el tester usted, a ver si hay algo todavía de eso. Pero el problema de la iglesia de Éfeso es, porque yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando de la iglesia de Éfeso. Que se oiga un poderoso amén. Yo estoy hablando, eso es lo que estamos sacando acá. Entonces, la iglesia de Éfeso, imagínense, le dice el Señor, pero, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué estaba sucediendo? Ahora es una iglesia mecánica. Ahora es una iglesia que para todo le pone excusas a las cosas. Ahora es una iglesia que ha perdido el brillo, que ha perdido la pasión. Mire, hermanito, cuando uno pierde la pasión en este asunto, es igual que se pierde la visión. Cuando ya se pierde la visión, ya la persona está ciega. Cuando uno pierde la pasión de la vida espiritual, ya es un cascarón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando uno pierde la pasión, es decir, el primer amor, ya no sirve para nada. Uno viene a predicar porque lo pusieron a predicar.
y porque mi modo no hay otro que lo haga. Uno viene a lo que sea, cualquier actividad, viene uno mecánicamente. Y nosotros podemos ver predicadores mecánicos que le hacen un dibujo de la predicación tremenda. Entonces aprendemos a ser mecánicos en la predicación, aprendemos a ser mecánicos en cualquier área del servicio. Aprendemos, hermanos, a tal grado que ya la mayoría de pastores ahora ya no leen la Biblia. La mayoría de pastores ya no leen la Biblia, ya no leen la Biblia. La mayoría de pastores ya no ayunan, la mayoría de pastores ya no oran, porque, hermanos, ahora ya están en el evangelio moderno. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no leen? ¿Por qué no sirven? ¿Por qué no se entregan? Dígalo conmigo, porque han dejado el primer amor. Porque han dejado la pasión del deber. Han dejado la pasión del deber. Entonces eso ya no sirve. A Dios ya esa mecánica ya no le sirve. Yo me vengo a poner mi uniforme, diría, vienen los hermanos músicos, se ponen ahí, logran ellos, diríamos, articular buenas notas y todo. Pero si esa guitarra, si eso no lleva pasión, no le sirve a Dios. Amén, amén. Si ninguna actividad, hermanos, que podamos nosotros desarrollar, si no lleva el elemento del amor, no lo acepta Dios. A la iglesia de Éfeso no le dio el aval. Le dijo: eres buena para la doctrina. Puedes detectar a los que no son. Eres una buena iglesia para tener un trabajo arduo. Eres una iglesia que ha sufrido. Eres una iglesia que no te llevas con los nicaulitas, que era una doctrina. Te felicito, pero no le dio el ok, no le dio el aval. Le dijo, pero, ahí viene el pero en el versículo número 5. Póngale atención ahí. Pero, capítulo 2, verso 5 de Apocalipsis. Pero, quiere decir, pero lo que has hecho está incompleto. No me sirve a mí. Lo que has hecho no me sirve a mí. ¿Por qué no me sirve? Porque has dejado, damos un amén, porque has dejado, el verso 4 es donde dice, pero tengo contra ti, ahí está el pero, contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora el Padre amado, como yo dije hace un momento, no es el Padre que arremete contra el que se ha desenfocado de la realidad de la vida espiritual. No. Mire qué peligroso, hermanos, es caer en la mecánica dentro de la vida espiritual. Peligrosísimo. De las cosas, usted viene a un culto, usted se sienta ahí, usted hay veces que siente algo y hay veces que no siente nada. Y usted se va igual, y usted se acostumbra a venir, como igual que a la misa, pues cuando íbamos a la misa vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mire qué tremendo es caer en el vacío espiritual. Es una cosa peligrosísima y que nadie está a salvo de caer en la decadencia espiritual si no se cuida. ¿Se recuerda cuando íbamos a la misa? Yo iba a la misa. Pero luego que salía bien persinado y con ceniza blanca en la cabeza, yo seguía en lo mismo. La vida, si uno no cuida la vida espiritual, la genuina vida espiritual, no se escapa de caer en el vacío. Por ejemplo, yo les he dicho, cuando un diácono va a agarrar ese vástago, esa bolsita con la que recogemos las ofrendas, yo he sentido que son utensilios, son cosas, ¿verdad? Son bolsas.
Pero el significado de eso, yo tocar eso con pecado, con adulterio, con fornicación, tocar esa bolsa, yo siento repudio, me da miedo. Pero la gente se acostumbra a agarrar eso, mascando chicle y todo. Y no siente nada. ¿Qué ha pasado? ¿Has dejado tu primer amor? Es que cuando eso está, el foco está encendido, cualquier cosa, uno, hermano, va a tocar esa silla, es para Dios, dice uno. Va a limpiar esa silla, va a limpiar los servicios, es para Dios, dice uno. Voy a hablar de mí mismo otra vez. A mí me ponían a ir a los servicios. Allá estaban siempre las reuniones. Eso nunca ha dejado de hacer en las iglesias. Los chambrosos, las mujeres ahí chambreando, que el marido, que la diaconisa, pues. Y mire, el hermano don Luis Salas, porque era don Luis. Pues sí, yo no venía de allá no venía de allá de la miseria, estaba en la opulencia. Mire, don por gusto voy a ponerme. Don por gusto agarraba su cubeta, sus volados para limpiar el servicio, a limpiar los servicios. Y sabe, yo decía, es para Dios. Cuando entraban los hermanitos, es para Dios. Todo eso, agarrar ese cumbo para ir a limpiar los servicios, uno debe saber, esta es la obra de Dios, esa es la obra de Dios. Y hay que hacerla con temor y temblor. Y hay veces que hay hermanitos que ni a orar quieren, y allá están algunos hermanitos dicen, no, yo no, interceder no me ponga porque entonces le tiro la toalla. Arrepiéntase que Cristo les ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Damos un amén, iglesia? Cuando uno ha perdido el primer amor, uno es un desastre, hermano. Pero en el caso de la iglesia de Éfeso, a los ojos nuestros le hubiéramos dado un 10, porque una iglesia trabajadora, una iglesia celosa, una iglesia sufrida, le hubiéramos dado el 10. ¿Cómo no le iba? Si me preguntan a mí, califique, hermano, esta iglesia, el 10 le pongo, porque la idea de uno que el verdadero creyente es ese que corre, ese que levanta. No, eso es parte de la vida espiritual, pero hay que hacerlo con amor. Si esa carrera es sin amor, no sirve para nada. Es lo que dice Pablo a los Corintios. ¿Qué es lo que dice? Si yo no tengo amor con respecto a los címbalos que retiñen, soy como un címbalo que no tiene nota. Es como que el baterista agarre la batería poco a poco sin nota. Es igual, dice, si yo no tengo amor, es como un símbolo que retiñe, entonces ofende el oído. Pero cuando la batería lleva la nota, el oído se deleita porque está armonizado. ¿Aló? Amén, amén. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Espíritu Santo, hermanos? Gloria a Dios. Pero viene el Señor y le dice a la iglesia, no la disciplina. Le dice, la reconviene más bien. Y le dice en el versículo número 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Vamos a ver, decíamos hace un momento que cuando le dice recuerda, le está diciendo, si por eso acuérdate de dónde has caído, vuelve a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Eso es, recuérdate. Entonces a la iglesia de Éfeso le dice, retrocede la cinta, retrocede el cassette y remontate cuando empezaste, que eras loquito. Hace eso. Remontate atrás, así cuando no veías el horario, porque ahora, usted ya ve los cultos, ahora la gente quiere relojito, man. La gente quiere relojito. Usted ve que
Las iglesias ahora, ¿qué es lo que están predicando? ¿Y qué puede predicar uno en 15 minutos, hermano? 15 minutos están predicando en la mayoría de iglesias grandes. 15 minutos. Entonces, ¿para qué diablos vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Y hay que hacerlo porque el pueblo exige y el pueblo trabaja y el pueblo quiere salir corriendo. Pues que mejor que no vengan. Las predicaciones de Pablo eran desde temprano a la medianoche. Se le cayó bautico y se le cayó muerto y lo resucitó. Pero ¿a qué hemos llegado ahora? La cuotita de predicación. Eso es todo, porque si no el miembro se atranca, se atorzona. El miembro le hace daño salir muy tarde, pero para las cosas del trabajo, sí, jefe, aquí estoy. ¿Cómo le llaman? Me renumere, aquí estoy. Entonces el Señor lo lleva al recuerdo. Y esto es bueno para mí, yo no para usted. Entonces yo estaba leyendo hoy esta mañana y yo, tengo que recordar qué es lo que les conté de parte de mi testimonio, la locurita de mi inicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Recordar cómo empecé y luchar para volver a ser el mismo loco, a ser el mismo desquiciado. Recuérdate de dónde has caído. Estabas en el punto clima, estabas en el punto 10 de mi deseo, pero caíste. Yo finalizo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. A mí me gusta más esta versión. Hay varias versiones, hermanos, que por lo menos orientan un poco. Pero la mejor versión es esta que nosotros tenemos, la Reina Valera, ¿verdad? Pero dice, por ejemplo, por eso acuérdate de cómo eras antes. Dice esta versión, me gusta esta. Y vuelve a obedecer a Dios. Y deja de hacer lo malo. Acuérdate lo que hacías antes. Acuérdate lo que hacías antes. Acuérdate cómo chillabas. Acuérdate cómo vivías a la vigilia. Acuérdate. Oye, hermano, hoy tremendo. Ni la gente que está al frente de los púlpitos quieren vigilia ahora. Terrible. O sea, una decadencia espiritual, una mortandad espiritual, pero nadie empezó así. Todos empezamos en la locura espiritual. Entonces dice, recuérdate por tanto de dónde has caído, y le dice, vuelve. Esta versión dice, arrepiéntete. Arrepentir es volverse, volvete, regresá, volvé, aunque te critiquen ahora los modernistas. Regresá, regresá, le está diciendo el Señor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ajá. A esto ya hay que ponerle atención. Y haz las primeras obras. Dice, primero le dice, no lo castiga. Haz las primeras obras. Quiere decir, te estoy diciendo, pero quiero resultados. Quiero ver si cambias a partir de este nuevo año. O si vas a seguir sirviendo unas 3 veces al año. Como suele suceder. Mira qué lindo, yo no pensaba predicar esto. ¿Por qué no pensaba? Porque a veces uno, hermano, yo a veces tiro la toalla y le digo, Señor, como solo predicando vivo. Y querer estar armando mensajes y es un mundo, hermano, y haciendo guías y por último me tiro la toalla. Habla tú, Señor, le digo. ¡Fua! Yo no pensaba esto, ni pensaba que usted iba a venir a este culto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no pensaba. Ahora le dice, arrepiéntete, es decir, cambia. Y haz las primeras obras. Hermano, haga las primeras obras. Hágale así. Hermano, hermanitas, véanme acá.
Háganle así, la cabecita. Hagan las primeras obras. ¿Qué quiere decir? Acción, pues, acción, acción. Hagan las primeras obras. Porque, siga leyendo conmigo, haga las primeras obras. Verso 5 estamos leyendo. ¿Qué más dice? Pues, si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Si, ¿qué dice? Si no hubieras corregido la plana, en la versión mía. Si no has corregido la plana, mire qué tremendo es Dios. Si no has corregido la plana, entonces yo vendré. Hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza ahí? ¿Cuál es la amenaza, hermana? La amenaza es: te quitaré tu candelero. La amenaza es: te quitaré, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Quiere decir, iglesia de Éfeso, si no das los pasos, hermano cristiano, hermano que está predicando, hermano que está en el área que sea, si usted no da los primeros pasos, si no se ve claro, pues, entonces yo vendré y quitaré tu candelero si no te arrepientes. El candelero era el que se ponía en el templo con los 7 brazos. Alumbraba todo lo que era el templo, el candelero. Entonces, vamos a ver, eso fue lo que no hizo la iglesia de Éfeso al final. Entonces, cuando la iglesia o el creyente en lo personal no acciona a la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que esta es la palabra de Dios? Ese amén es bastante ambiguo. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Entonces voy a quitarte, iglesia, tu candelero. Le va a quitar la unción del Espíritu Santo. Le va a quitar la veracidad de la palabra. Le va a quitar esa presencia. Entonces por eso es que hay iglesias que solo son el local. Por eso es que hay iglesias y literalmente, hermanos, el Señor, como la iglesia de Éfeso sin duda no reaccionó, el Señor la dejó sin candelero. ¿Sabe de dónde estaba la iglesia de Éfeso? En Turquía. Ahí era Éfeso, a donde ahora es Estambul, la capital de Turquía. Ahí era. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que hay ahora en Turquía? Lo que hay ahora, lo que predominan son los musulmanes. Ahí no hay nada de evangelio. Te quitaré el candelero. Cuando no le ponemos atención a la palabra, no reaccionamos, no damos los pasos a seguir, te quitaré el candelero. Esas iglesias fueron iglesias pujantes hoy después de 2000 años, pero en ninguna parte de esas de Éfeso, Tiatira, todas estas 7 iglesias, en esos lugares ya no hay nada, porque se descuidaron. Se descuidaron. Entonces, eso es lo que sucede. Te voy a quitar y vas a quedar solo, nada más el robot. ¿Para qué sirve una vida? ¿Para qué voy a venir a predicar yo sin amor, sin pasión? ¿Para qué sirve una vida en la iglesia, hermano? No sirve para nada si no hay y si no tenemos la presencia de Dios. ¿Para qué sirve la vida espiritual si no hay esa presencia? Es lo que le decía a Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no doy un paso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no doy un paso. Si tu presencia no va conmigo. Eso es lo que le decía Moisés. Y le decía: sí, mi presencia va a ir contigo, Moisés. Y oiga, hermanos,
le está diciendo el Señor, con lo cual cierro, le dice: te quitaré tu candelero de su lugar. O sea que la iglesia perdió la presencia de Dios y ahora lo que hay son musulmanes ahí. Eso es lo que hay ahora en este lugar. Vamos a ver, dice el versículo número, ¿qué versículo vamos, hermano? Ayúdeme. Gloria a Dios, sí. Dice el versículo, bueno, vamos a ver, aquí dice que viene, estamos en el 6, perdón. Recuerda donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, y si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Quiere decir que si uno no vuelve al inicio, se va a quedar así. Y me dice usted, pero pierde la salvación. Es que no estamos hablando de perder la salvación. Se queda robotizada el creyente, ya no siente nada, no quiere ni servir, pánico le tiene al tener compromisos dentro de ya son solo robóticas las vidas espirituales. Pero le dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y aquí le da un estímulo: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está. El que venciere, ¿a qué se refiere? Ayúdeme. El que venciere, ¿qué? El que venciere la tibieza, el que venciere los pecados en los que ha caído y por lo cual ha quedado robotizado. El que venciere, aquí lo está estimulando, no le está diciendo vas a perder la salvación, no, lo está estimulando, le dice: arrepentite y da los pasos, porque si no, solo te voy a dejar el cuchumbo. Vas a ser un cristiano robótico. Vas a aprender a venir los domingos a la iglesia y eso es todo. Robotizado. El que tenga oídos, dice, oiga. El que venciere, mire qué estímulo. Entonces, ¿cómo no se va a motivar uno, hermano, si el Señor no le cierra las puertas? El Señor solo lo que hace es corregirle a uno el camino incorrecto. Si vence, le dice, si vences tu tibieza, si vuelves otra vez a pegar aquellas chiadas, a ser loquito, vuelve. El que venza todo eso, yo le daré a comer del árbol que está, el árbol de la vida, le dice, ¿verdad? El del árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Es Cristo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este árbol allá en Apocalipsis es el que está allá en el río y da los frutos y todo eso. Entonces los vencedores, pero Dios trabaja, está pastoreando y está pastoreando la iglesia de Éfeso y está pastoreándonos a nosotros. Y por eso dice: el que tenga oídos, oiga. El que venciere, le haré que coma del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. Wow, qué tremendo es Dios. ¿Qué tenemos que hacer este nuevo año? Levantémonos. Sacudas ese religiosial que hay en nosotros. Sacudámonos, corrámoslo. Echémosle humo, así como antes que no habían venenos, le echábamos zumo a los zancudos. Echémosle humo a esa vida que apenas ahí andamos luchando con ese uniforme, que a veces lo andamos, a veces no lo andamos. Dios mío, corramos, cambiemos, pónganse de pie, vamos a regalarle ofrenda de palma.